estar en casa, estar con ustedes, con la audiencia, hablando de esta última serie de la Carta a los Gálatas. Y queremos culminar esta serie y hablar exclusivamente de este tema. Un tema que a lo largo de la iglesia ha surgido múltiples veces en relaciones vitales. La carta a los Gálatas creo que es una carta que me ha impactado, me ha hecho ver mi realidad, por dónde iba, hacia dónde voy, qué es lo que en realidad importa. Pero antes de eso yo quiero que tú incline tu rostro, oremos al Señor por esta culminación de esta serie de la Carta a los Gálatas. Mi mensaje titulado es La cruz, el medio de la transformación sobre la vida cristiana. Hay mucho que decir ahí. Hay mucho que escudriñar cuando se habla de la cruz, la transformación y la vida cristiana. Hay mucho. Pero inclina tu rostro y ora unos cuantos minutos conmigo. Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por la carta de los Gálatas. Perdónanos. Perdónanos. Danos más de tu palabra. El año que viene queremos hablar de otra serie para otro grupo. Pero te pedimos, Dios. Te pedimos, Dios, que mientras terminamos esta serie de la carta de los Gálatas, culminamos hoy, sea tú con nosotros. Danos arrepentimiento, convicción de lo que en realidad importa con tu palabra. Ayúdanos a meter nuestra mente en la palabra y la palabra en nuestra mente, para que la mente sea sustentada en las pruebas por tu palabra. Señor, gracias. Gracias por los comentarios, por los amigos, por la gente que ha hablado con respecto a esta serie de la Carta a los Gálatas. Gracias por la pregunta del joven, ¿qué es lo que más disfruta Ismael de predicar? Te disfruto a ti, te disfruto tu palabra, disfruto tu presencia en tu palabra. Perdónanos, guárdanos, cúbrenos, ayúdanos a entender que tu palabra es eficaz, que tiene la máxima autoridad y que necesitamos entender que esta palabra nos lleva a una vida auténtica, una vida de obediencia. Señor, sé tú con nosotros mientras predicamos este último mensaje para esta audiencia, para esta familia. Señor, mira los hogares, la familia, la iglesia. Métete con ellos y que ellos se metan contigo a escudriñar tu palabra y entender lo que tu palabra quiere para con nosotros. Señor, sé tú con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay en estos pasajes que usted va a ver, hay una sola estrofa. A partir del versículo 11 hacia el versículo 15 hay una sola estrofa. Es la bisagra que le da vuelta y giro a todo lo que Pablo ha venido diciendo anteriormente. En la primera sesión nosotros hablamos un apostolado y su gloria por Cristo. En la segunda sesión nosotros hablamos corriendo por la verdad de Cristo, por el Evangelio de Cristo. En la tercera sesión hablamos de las tradiciones. En la cuarta sesión hablamos por las evidencias de Pablo.
En la quinta sesión hablamos de la vivencia de la ley, obra sin respuesta, y así sucesivamente. Pero aquí, Pablo tiene una sola estrofa, un solo sonido, una corrección con sonido. Cuando tú vas a ver los versículos del 11 al 15 y del 16, 17 al 16, el 16, 17 y 18 es la culminación de lo que Pablo quiere decir. Pero es interesante porque esa estrofa se apoya en una sola cosa. En una sola cosa. Pablo corrige, pero también dice que nadie me haga falta de esto, de que me jalto de esto y lo otro. Lo vamos a ver. Pero simplemente para dejártelo ahí, hay una sola estrofa. Hay un sonido. Y el sonido es una corrección, una disciplina, una molestación de lo que Pablo quiere surgir, ha venido diciendo desde el capítulo 1 hacia el capítulo 5. Al capítulo 5, 6, versículo otro que lo vimos en la sesión pasada, todo gira en torno a una sola cosa. ¿Por qué Pablo, hablando de la ley y la fe, tuvo que culminar hablando de la cruz? Porque la cruz es el centro del asunto. Y Pablo dice aquí lo vamos a ver, tiene cicatrices. Que el interés por el mundo, por él ha muerto. Y el interés que él tenía por el mundo ha muerto. Y el mundo que tenía por él ha sido muerto también. Por eso yo he titulado mi mensaje La cruz, el medio de la transformación sobre la vida cristiana. Porque el versículo 14, el versículo 15 es la estrofa no tan ligera de que la cruz necesita ser cargada, ser reconocida, ser creída, ser vivida, tener arrepentimiento, tener una acción de recompensa con lo que tiene que ver toda la raza humana o toda la cristiandad. Es la cruz el centro del asunto. Y bien dicho esto, que es una corta introducción, pero no es tan larga, yo creo que tú pasas la palabra de Dios y lea conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18. Y esta es la palabra del Dios viviente. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño. Letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, ahí caemos en la circuncisión de nuevo, lo hacen para quedar bien con otro, no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni subraya la palabra, solo la cruz de Cristo, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jaltarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, es el versículo, en cuanto a mí, que nunca me jalté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y debido a esa cruz mi interés por el mundo fue crucificado, el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes.
Voy a repetir el versículo 14, el 13, 14 y 15. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jaltarse de ello en decirle a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jalté de otra cosa que no sea la cruz de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Yo quiero que tú veas conmigo 3 puntos. El efecto de la cruz. 3 puntos, 3 aspectos. La intención de la cruz, el poder aplastador de la cruz, y por último, la revelación de la cruz. Todo el contexto marca una sola cosa. Comenzando en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pablo está haciendo y está revelando algo claro, preciso y conciso. Es la existencia misma de lo que es la realidad de por qué la iglesia está o tiene que estar en una vida transformada. Es lo que nosotros le llamamos para lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere, con lo que Él quiere y para lo que Él quiere. Fuera de ahí no hay nada. En la cruz, todos morimos a nosotros mismos o nos quedamos iguales como somos. Porque la cruz hace transformación. Fíjense que Pablo habla en el versículo 14 de un imperativo. En cuanto a mí, que no me jalte otra cosa que no sea jaltarme de la cruz de Cristo. Fíjense en el versículo 11, el sufijo de Pablo, puño grande. Esto es un imperativo universal, pero un imperativo contextual. Fíjense que le escribo de mi propio puño. Presten atención, sepan que soy yo. Miren lo que le estoy diciendo. Miren mi corrección. Miren que quiero que ustedes vean esto así porque esto es así. Esos que lo obligan a ustedes a ser para que sean circuncidados, lo único que quieren es llamar la atención de ustedes mismos. Ellos no quieren compromiso con la cruz. Ellos no quieren cargar su cruz. Ellos quieren ser simplemente hombres y mujeres dentro de ustedes que hacen cosas para alabarse entre ellos mismos. Pero yo no, dice Pablo. Esa es la estrofa única que hay, que se aparece en todo el libro de Gálatas. Es una estrofa de sonido. Fíjense, atiendan, presten atención. Le estoy escribiendo. Los que tratan de obligarlo a circuncidarse no quieren hacer otra cosa que mostrar en ustedes que ustedes son sus discípulos, que ustedes andan con ellos. ¿Para qué? Para gloriarse entre ellos mismos. No hay entonces, no hay una tensión o una atención de la cruz por esto que ellos hacen. No hay un poder aplastador de la cruz, porque Pablo le dice bien claro, mi interés por el mundo, ese es el problema ahí. Mi interés por el mundo ha muerto. Y por el mundo yo estoy crucificado. Tengo cicatrices. ¿De la cruz de quién? De la cruz de mi Señor. Yo lo he dado todo por nada y no me importa nada. Solamente seguir procediendo a la meta. ¿Pero por qué, Pablo? Porque tengo un mandato, y es enseñar al mundo las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, que fue desplastemado en la cruz. Esa es la causa. La causa de la cruz es esa.
no tener interés por este mundo y presentar en este mundo aquel que vino y murió por todos, en todos y en todos y por todos, sobre todo en todo. Hermano, la sola estrofa que aparece aquí da el giro universal en Gálatas completo. Pablo no habló de la cruz de Cristo hasta este momento, para que ellos tengan en su memoria, en su conciencia, qué es el sacrificio expiatorio de la persona de la cruz, en la cruz, en la muerte de Jesús. Pablo no tenía otra cosa. Y por eso el poder aplastador en este aspecto que te voy a decir es aplastar, es consumir. El poder de la cruz es consumir todo el pecado pasado, presente y futuro del ser humano. Porque el pecado no tiene poder sobre la vida del creyente. Eso no es, si es creyente no practica. Si es cristiano vive para Dios. Y si vive para Dios, vive una vida transformada. Hermanos, todo lo que la cruz hace es revelar y aplastar. Es para el beneficio de nosotros como cristianos. Hermano, todo lo que la cruz hace es aplastar. ¿Aplastar el qué? El pecado. ¿Para el beneficio de quién? De nosotros. ¿Para el beneficio de quién? De nosotros. Esa es la realidad de la muerte, la muerte de Jesús, como decía un puritano. Todo, en base a todo, es el sufijo de lo que Pablo está diciendo. Es una sola estrofa, que es un sonido, que va hacia los primeros, hacia lo último. Porque Pablo presenta aquí la sustancia, el combustible de la existencia de la relación de la cruz. La cruz es la máxima evidencia de la santidad y justicia de Dios mostrada cómo Él puede perdonar a pecadores sin comprender toda la eficacia del carácter definido de Dios en la cruz, en palabras de John MacArthur. ¿Cómo? No se puede. No se puede comprender todo el poder, la santidad y la justicia de Dios en la cruz. No se puede entender. Se entiende cuando tus cosmovisiones y mis cosmovisiones son compatentes con la de Pablo. Porque Pablo no tenía otra cosa que era presentar la cruz de Cristo. Y Pablo hace una división, una sola. Primera división. Primera es a dónde. A estos. ¿Quiénes son estos? Los que querían circuncidar a judíos, a gentiles, que se lo habla Pablo a Pedro, Santiago y Jacob en el capítulo 2. Estos eran infiltrados. Estaban infiltrados. Estaban haciendo realmente lo que no era agradable para la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Hermanos, o el pecado te mata a ti, o tú matas el pecado, pero la lucha continúa. O eres tibio, amargo, caliente, como sea que eres, pero tienes que vivir al modelo que se nos fue dado en la cruz. En cuanto a mí, en el 14, ese es el pasaje. En cuanto a mí, entonces Pablo culmina dándole ¿qué? Gracias a nuestro Señor por los Gálatas, teniendo en diferencia. Pero Pablo le dice
quiero que no me causen más problemas. Quiero que no me causen más problemas. No quiero problema entre ustedes. Quiero a Cristo y su cruz en la memoria y corazón de ustedes. Por esto la cruz presupone para muchos que es una necedad. La cruz presupone para muchos que es una necedad. La cruz para muchos presupone que es una necedad. Y voy a los pasajes de nuevo. Fíjense que uso letras grandes para escribirle de mi propio mismo puño, letras tan últimas. Estas últimas letras, lo que tratan de obligarlo a circuncidarse, hay gente que lo estaban obligando. Lo hacen para quedar bien con otro. No quieren ser seguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Bingo. La cruz de Cristo te salva, la cruz de Cristo te transforma. El poder aplastador, la intención de la cruz y la revelación de la cruz. La revelación de la cruz es simplemente revelarte que tú y yo somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento y que necesitamos una fe poseedora para poseer los atributos de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo. Estos lo obligan a circuncidarse para quedar bien con otros y no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva, que solo la cruz de Cristo transforma, que no hay otro sufijo más grande en el contexto de esos pasajes. Y como decía un comentarista, ¿por qué Pablo tuvo que ya al final hablar de la sustancia, combustible, acción, proclamación de la cruz de Cristo al final del capítulo de Gálatas? ¿Por qué? Porque es la única palabra que trae al cristiano una vida de mirarse en la cruz, decirse que es pecador y decir necesito ser transformado, reconciliado por la persona de la cruz. A los judíos y al gobierno romano no les importó crucificar al dueño del mundo entero, clavarlo en una cruz y meterle una lanza en un costado. Pero lo más peor que ellos tenían era que ellos no pensaban que Cristo iba a resucitar ya el tercer día. Una metáfora que muchos académicos no cristianos que son ahora mismo ateos no confiesan por su boca. Pero déjame decirte algo, confesarán por su boca en el día del juicio que solo Cristo es Señor. Esta era está de esta manera. Y lo he visto múltiples veces yendo al trabajo, en el metro, de esta manera. A ellos no les importa ver una hora completa de una estupidez como de que la casa de los Volker, pero sí les molesta que alguien se le pare al lado en el metro y le predique del amor de Cristo, que solamente Cristo salva y que Cristo te ama. Eso sí les molesta. Porque Usía creo que dijo hace un tiempo atrás, esta era es de cristal. Todo le molesta, pero menos su pecado. Hermanos, Pablo en el 13, ya leí el 12 y el 11, dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden, sean circuncidados, para poder jactarse de ellos y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Pablo aquí hace un hincapié, ya hay una división en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de Cristo, sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz mi interés por el mundo ha muerto. El interés por mí por el mundo ha sido también muerto. El sonido, tú te das cuenta de la estrofa.
se remonta a decirle a ellos que Pablo no tenía otra cosa que proclamar el poder aplastador, reconciliador de la cruz de Cristo. La transformación en la vida cristiana se da cuando tengo pasión por la cruz de Cristo. Cuando no tengo pasión de Cristo no soy nada. Y cuando no tengo pasión por la cruz de Cristo no soy el cristiano que digo ser. Porque la cruz de Cristo es lo todo. A pasar por la cruz, lo único que te va a encontrar con una gloria inmensa, con un poder de amor, con un poder reconciliador, con un poder expuesto a librarte de las últimas consecuencias y pruebas que tienes por delante en la vida cristiana. La vida cristiana no se mide por cuánto tiene, entre comida, no, la vida cristiana se mide en el pie, en el punto, en el sufijo claro de la cruz. Porque sin la cruz no hay pecado. Porque ¿para qué iba a venir un hombre a morir si no iba a haber pecado? Vino porque todo el mundo necesita ser transformado. Vino porque a lo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, tiene que seguir siendo transformado. Vino porque el amor de Dios fue derramado. Vino porque también la ira de Dios fue derramada. Vino a morir en la cruz, despojándose de su gloria, haciéndose siervo y muriendo como un criminal. Y tú me estás hablando a mí que el evangelio es algo simple. Que la proclamación del evangelio de la cruz es algo simple. Pero Dios no va a dar por inocente al que es culpable en la hora del juicio. Para ellos la cruz es una ridiculez. Para ellos la cruz es algo estúpido, loco, tonto. Para el entendimiento de ellos. Es inconcebible para ellos. Hermano, donde no hay pasión por la cruz, por la causa de Dios, no hay una vida moldeada por la causa de la cruz. Porque muchos no la quieren cargar. Una vez que yo cargo mi cruz, y en esto no estoy diciendo un crucifijo, o una estatua, o una... No. Yo cargo mi cruz, mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, cargando mi cruz. En las necesidades, en las pruebas, en las aflicciones, en el matrimonio, en la separación, en las divisiones algunas veces. Yo cargo mi cruz. Cuando no tengo nada y me siento muy afligido, yo cargo mi cruz. Porque todo este mundo es un valle de sombra y de pruebas, donde tú tienes que confrontar la vida y solo la vida al pie de lo que dice la cruz. Alguien estaba leyendo anoche a alguien y me salió con este comentario que decía: la causa de la cruz en el siglo XVIII, la causa de la cruz es la más imputación, benevolencia, jactación que Dios vino a darle al ser humano. Ese es el regalo más dulce, más amoroso que un Dios trino tuvo que despojarse y clavarse en una cruz con los brazos abiertos y decir: Padre, consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, el efecto de la cruz trae una vida dispuesta a dejarlo todo por seguir la causa de la cruz. En negarte a ti mismo, en una autonegación para ir en dirección a lo que mereces, a lo que merece Cristo. Y Él no te lee interés por el mundo, sino presentar las cicatrices de la cruz de Cristo en tus hechos, con tus obras. Hermanos, no hay otra multiforme cosa más gloriosa y cementadora
que tiene la cruz de Cristo con el ser humano. Allí lo dejamos todo en la cruz, todo nuestro pecado, todas nuestras rebeliones, todo nuestro mala manera de pensar y de vivir para lo secundario. Y Dios puso lo primario, una devoción al señorío de la causa de la cruz. Tony Houghton, mejor conocido pastor anglicano, Tony Howland o Tony Sebro, decía: cuando vienes a la cruz, lo primero que el poder te hace es aplastar lo que Dios por antemano decidió desde el principio. Y desde el principio abrió la luz que ilumina toda tu alma oscura. Caminar con la cruz de Cristo requiere una vida techable, transformada y honrada, y mirando al mundo como Dios lo ve, no como mi deseo los ven. Porque cuando Dios lo ve, Dios le ve una necesidad muy adentro del alma, que no es cosas secundarias, no es cosas riquezas, ni ropa, ni nada por el estilo. Es su pecado. Jesús vino a la tierra, vio la necesidad del mundo, atesoró eso, vivió con eso por un poco de tiempo y lo clavó en una cruz. Tú y yo hoy en día estamos mirando la necesidad que tienen los otros, porque la necesidad que tienen los otros es grande, porque el hombre ciego, el hombre mudo, por más que quiera hablar, no va a hablar, y por más que quiera ver, no va a ver. Pero solamente las palabras de la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo, que para muchos es una ridiculez, una estupidez conforme a Corintio, lo hace hablar, lo hace ver. Hermanos, hay múltiples maneras de cómo reflejar la presencia o la eficacia, la perspicacia o la eficacia de la intención de la cruz, o el poder aplastador de la cruz o su revelación. Porque cuando mi vida no está siendo transformada por la causa de la cruz, no hay pasión por la cruz. Y si no hay pasión por la cruz, no hay cristianismo. ¿Escuchaste eso? Es lo mismo que Pablo dice en el versículo 15, 14, 15, 16 al 17, al 16. En cuanto a mí, que nunca me jalté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado, y el interés por el mundo también ha muerto. No importa si fuimos o no fuimos lo que importa, circuncidado, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Pablo apunta el hincapié: es esta cruz que salva, es esta cruz que transforma, es esta cruz que te lleva a vivir una vida ejemplar. No importa, dice Pablo, si fuimos o no fuimos circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. ¿Quién es que va a crear esa nueva creación? La imputación de la cruz, cuando vengo al arrepentimiento y una convicción cristiana firme, verdadera, firme, ejemplar, una fe única, una fe poseedora, una fe poseedora, una fe poseedora. ¿Por qué una fe poseedora? Porque requiere una transformación. Y si la cruz de Cristo está haciendo su intención en ti, revelación en ti, y está con su poder, con su causa, aplastando el pecado, es una larga transformación que te queda. Día con día, hora con hora, minuto con minuto, día con día, minuto con minuto, hora con hora. Es la cruz de Cristo. No hay otra más. Ahora,
escucha dos imperativos y la estrofa. Y voy a volver a repetir hasta el versículo 18 del 14. Escucha dos imperativos y escucha una estrofa. Una sola estrofa en dos imperativos, en un capítulo, es muy... Ahí no hay... Cuando tú ves que Pablo en todos los capítulos no habló de la cruz de Cristo y terminó hablando de los de la cruz de Cristo, ahí hay una realidad. Y ahí hay una realidad a lo que Pablo está llamando, intercediendo, está corrigiendo y está diciendo en el versículo 11, fíjense que le hablo con letras grandes. Que le hablo con letras grandes. Fíjense que le hablo con letras grandes. Pongan atención. Entiéndanme. Reconozcan. No se dejen llevar por lo que quieren circuncidado, por lo que quieren irse en dirección en algo que no honra el señorío de la causa de la cruz. Mira dos imperativos y mira la estrofa. En cuanto a mí, que nunca me jalté de otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿De qué? Espérate, Pablo. En cuanto a mí, ¿qué? Que no me jalté en otra cosa. ¿Jaltarte de qué? Ah, que tú te estás jaltando. Y la palabra jaltando, ustedes saben cuando usted le dice a alguien, mira, te está comiendo eso, te está jaltando mucho, te está llenando mucho el tanque, tienes que bajarle, oíste, no te comas todas esas pizzas, te está jaltando. La palabra jaltancia viene de jaltación, cuando una persona está totalmente jalta de predicar, de comer, de predicar, de hablarle lo mismo acerca de la circuncisión, pero aquí también acerca de la cruz. Mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no fuimos, imperativo, no importa si fuimos o no, no tiene importancia, no tiene valor. No tiene importancia, no tiene valor, no importa si fuimos o no fuimos circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación, que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven ese principio, y ellos son el pueblo de Dios. Lo que importa, no importa si fuimos, jaltancia, debido, dos imperativos y la estrofa. La estrofa está cuando Pablo dice, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no fuimos, lo que importa es que seamos transformados en una nueva creación, porque eso es lo que Dios bendice. En el accionar de Dios, en la voz primaria de Dios, Dios habla a su iglesia y eso es lo que Dios bendice. Ser una nueva creación, vivir una vida transformada, una vida moldeada, una vida techable por la causa de la cruz. Por la causa de la cruz. Decía alguien de hace 2 siglos pasados, el predicador que se pasa en la iglesia predicando sin confrontación a su audiencia de sus pecados por la causa de la cruz, está haciendo que la iglesia gire en torno a círculo rotativo, pero sin ver por ella en su necesidad más profunda, que solo la causa de la cruz puede sanar. Pablo no tenía otra cosa. Pablo dice aquí en el 17, y ahora en adelante que nadie me cause problema. Yo no quiero problema. Con lo que yo pronuncio, con lo que yo proclamo, yo no quiero que nadie me cause problema. Yo cargo problemas, pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Yo cargo los azotes.
yo cargo las pedreadas, yo cargo la búsqueda, yo naufragué, yo andé, yo estuve frente a muchos que me oprimían. Pero yo no quiero que me causen problema a ustedes, iglesia del siglo XXI, iglesia de Galacia, con respecto a la circuncisión, con respecto a las falsas doctrinas, con respecto a la prosperidad, con respecto al pecado secreto, oculto. No quiero que me causen problemas porque llevo en mi cuerpo la carga completa de la cruz de Cristo. Soy un misionero, dice Pablo, que anduve y sostuve y sigo sosteniendo el cuerpo completo de Cristo. Decía alguien, en memoria del pastor John MacArthur, un libro que el pastor John MacArthur leyó, puritano, una historia de un puritano inglés, misionero. Y oye lo que él dijo. Un amigo me hizo estos comentarios y me mandó a buscar el libro. El libro se llama, en inglés, Por la causa muertos y vivos para el reino. Y él dice en este comentario, muy abajo, él dice, muy abajo, muy abajo de su libro, lo siguiente: una persona que toma la cruz, sigue la cruz, proclama la cruz, tendrá por enemigo a su familia, a la sociedad. Una vez será atacado, 2 veces será echado, 3 veces será maldecido por muchos. A la hora que la cruz comienza a ejercer su atención, el mensaje que él tiene en qué decirle al mundo acerca de la cruz, será un ridículo, una necedad, conforme a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Será una estupidez para muchos, será una elocuencia, algo sin sentido, sin valor. Tendrá más muerte que vida en un mundo pagano, en un mundo hostil, porque todo el mundo, dice él, busca mayor cosa que ser conocido, aplaudido y visto antes de ser oculto y viviendo a la manera como Jesús lo quiere. Y termina él: te matarán, te escupirán, te perseguirán, te cuestionarán, te diferenciarán de otros, pero sigue proclamando el mensaje que trae arrepentimiento y una vida techable transformada en la cruz de Cristo. No te aparte, joven o pastor o líder, maestro o grupo pequeño de la iglesia, de lo que la cruz de Cristo revela. Defiéndela a toda costa. Como Pablo se nos dice, de ahora en adelante que nadie me cause problema con cosas, pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia cuando nosotros somos perplejamente convencidos y atraídos por la cruz. Hay que llevarla, mis hermanos. Hermanos, hay que llevarla. Hay que cargarla. Hay que sufrir. Hay que mirar por ella. Ella lo trajo. Ella lo crucificó. Pero ella también lo resucitó. ¿Quién? El poder expiatorio de la cruz, del Redentor de los siglos. Los atributos comunicables de Dios no están ajenos para la iglesia del siglo XXI, puesto que la comprensión nos lleva a deleitarnos completamente en Dios, porque Dios nos dio más de lo que nosotros merecemos en una terrible prueba en la cruz de Cristo, y eso fue
salvación. Hermanos, es la maravilla de la pasión de Dios en la cruz. Sí, es la maravilla. Porque Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, yo te estoy sustentando. Padre, ¿por qué me siento solo? Jesús no estaba solo. Pero el Padre lo dejó porque tus pecados y los míos estaban involucrados en esa muerte expiatoria en la cruz. Hermano, donde no hay pasión por la cruz de Cristo y por el mensaje que la cruz de Cristo revela, no hay una vida moldeada, una vida diseñada, una vida transformada, una vida dedicada a la cruz. Y donde no hay eso, no hay cristianismo. ¿Por qué Pablo tuvo que usar una sola estrofa? A lo último, nosotros como teólogos, maestros, que escudriñamos la palabra. ¿Por qué Pablo tuvo que hacer eso? Te voy a decir lo que John MacArthur comentó de este pasaje. Y yo quiero que pase conmigo a Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y con esto yo voy a cerrar mi mensaje, este último mensaje de Gálatas. Versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que el poder mismo de Dios, que es el poder mismo de Dios. Espérate, Pablo, espérate. Sí, ese es el poder que sostiene mi alma, tu alma y mi alma. Y que ese poder es una ridiculez, una estupidez, una tontería que revela el mensaje de la cruz. Y John MacArthur comenta, mientras el mundo, mientras la sociedad, mientras los gobiernos no tengan otra cosa que sea su propio mismo deseo, eso lo ridiculece, eso lo desvía de la verdad que merece honra. Porque Dios mismo despojó de sí mismo su esencia, la vino, la palabra hecha verbo, y la vino la crucificó. Vino y se crucificó en un madero. Para muchos este mensaje será una ridiculez, pero para otros le traerá gozo, y es el mismo poder de Dios actuando en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, sobre la vida cristiana. Es el mismo poder que va a hacer que la iglesia vaya conforme al modelo que se le ha dado. Es la obediencia, es una vida de transformación, porque sin transformación no hay una vida dedicada a Cristo, y donde no hay una vida dedicada a Cristo no hay santificación, y si no hay santificación no hay redención, y si no hay redención no hay expiación. Si no hay expiación, la cruz que estamos cargando es una cruz muy diferente a la cruz del Calvario. Que esto te pueda quedar en tu conciencia en esta culminación de la carta de los Gálatas. Que esta carta te pueda servir a ustedes jóvenes que están en Inglaterra, que ven este programa, que nos ayudan con ciertas cosas. Un día de esto lo visitaré. Ustedes sé que vendrán pronto al país. Pero que Dios sea glorificado con esta serie de la carta de los Gálatas. Y de antemano nos anunciamos, no hemos escudriñado bien, pero para el año que viene, si Dios así lo permite, tendremos nuestra serie de la carta o el libro de Santiago. Métete en la palabra, como decía Alci, quédate en la palabra y no te dejes ser dirigido fuera de la palabra. Allí está el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos este momento de hablar de esta carta de los Gálatas, escudriñar estos pasajes, entender la pasión que tiene tu palabra, el modelo que tú nos has dado en tu palabra.
Mira cada iglesia que se reúne hoy. Sé tú con los pastores, con el pastor Joan, que predica su mensaje hoy en la iglesia IBI. Sé tú con ellos, con cada líder, grupo pequeño. Señor, gracias. Gracias por esta carta de los Gálatas. Sé tú con nosotros. Guárdanos, protégenos. Sé tú con este hogar, con esta capilla, y hágase tu voluntad. Que estos pasajes, esta palabra, quede en nuestra memoria. No hay pasión si no hay una vida dedicada a la cruz. Y si no hay una vida dedicada a la cruz, nuestra expiación entonces está siendo en vano. Porque lo que le da fuerza a la fe es la expiación. Y donde hay fe, hay una vida que moldea, poseedora y que se deja guiar por la cruz de Cristo. Que carga su cruz, que vive con la cruz, que vive con su mensaje y que proclama ese mensaje a toda verdad. A no entender como Pablo, que necesitamos las cicatrices en nuestro cuerpo, demostrar al mundo, para que el mundo tú lo traigas al arrepentimiento. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.